Nuevamente estamos aquí en la congregación Emmanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana, tarde o noche, donde se encuentren, traigo una palabra que el Señor me ha dado para empezar a buscarlo más y más y poder sentir su presencia divina. Este tema se llama ¿Cómo buscar la ayuda de Dios en circunstancias especiales? La palabra principal es la que está en el Salmo 86, versículo 11, en donde nos dice: Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Padre, te pido que no sea yo, sino tu Espíritu Santo el que me guíe, el que me dé dirección para expresar esta palabra que tú me das para todos aquellos que necesitamos de tu ayuda, porque sin ti seríamos una presa fácil para el enemigo, pero tú eres el que nos mantiene, el que nos sostiene firmes para poder seguir adelante y no desmayar. Sigamos con este punto. Hay varias circunstancias difíciles que vivimos día a día y no sabemos cómo darle solución. En ocasiones existe una desesperación o angustia para enfrentarla solos, como son los siguientes casos: cuando se pierde el trabajo, cómo enfrentar la presión de los compañeros del trabajo o en la escuela, cómo enfrentar la enfermedad, cómo enfrentar el divorcio, cómo sobreponerse a la adicción del alcoholismo o de la drogadicción, cómo evitar una rencilla, cómo enfrentar el sufrimiento y la persecución, cómo controlar la lengua. Esto se debe a que nos olvidamos de Dios en cuanto a la exhortación que como a hijos nos dirige, porque menospreciamos su disciplina y desmayamos cuando somos reprendidos por Él, por lo que nos alejamos de su presencia y no queremos saber que Dios existe, por lo que somos fácil presa para el enemigo. En base a todo esto, veamos lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 11, que a la letra dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto a los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos.
¿por qué no obedeceros mucho mejor al Padre de los espíritus y viveros? Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para el que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Pero si nosotros confiamos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y seguimos en su camino, Él nos ayudará a vencer cualquier tipo de circunstancias, persistiendo en oración, ayuno y conforme a la palabra que está escrita en los siguientes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, cuando se pierde el trabajo, lo podemos ver en el libro de Filipenses 4, versículo 10 al 13, que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jeremías 29, 10 al 14 y Lucas 16 del 1 al 13. Ese es cuando se pierde el trabajo. Ahora, ¿cómo enfrentar la presión de los compañeros del trabajo o en la escuela? Podemos ver el libro de Romanos que nos dice 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otros versículos están o los pueden reafirmar en el libro de Efesios, capítulo 5, verso del 1 al 20, en Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5, y Proverbios del 1 al 7 al 19. Otro punto que acabamos de expresar es cómo enfrentar la enfermedad. En el libro de Santiago, capítulo 5, versos 14 al 16 dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo pudo mucho. Otro pasaje de la Biblia en base a cómo enfrentar la enfermedad la puedes ver completamente en el Salmo 23 o en el libro de Marcos capítulo 1, 29 al 34 o en el mismo libro de Marcos capítulo 6, versículos 53 y 56. Ahí es donde puedes tú ver que el Señor nos habla para enfrentar la enfermedad. Ahora, ¿cómo enfrentar el divorcio? En el libro de Mateo 19, versículos 5 al 6 dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Otro pasaje que te refuerce en cómo enfrentar el divorcio está en el Salmo 25 completamente. O en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo del 1 al 9, y Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 9. Otro punto es cómo sobreponerse a la adicción. En Efesios 4, 22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia, en santidad y en la verdad. Para que tú puedas seguir venciendo esta adicción y enfrentarla, lo puedes ver en el libro de Salmos. Salmo 116, versículo del 1 al 7, y Proverbios del 23, capítulo 23 del 29 al 35, y Segunda de Corintios, capítulo 5 del 16 al 21. Vamos a ver otro punto: cómo evitar la rencilla. Lo puedes ver en el libro del Levítico, (17 al 18), que dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esta palabra te la está diciendo para que evites alguna rencilla y la puedas reforzar en base al libro de Mateo, capítulo 5, 23 al 26. En el libro de Lucas, del capítulo 6, versículo 27 al 36. Y en el libro de Efesios 4, versículo 25 al 32. ¿Cómo buscar la ayuda de Dios para enfrentar el sufrimiento y la persecución? También nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. También en el libro de Juan 16, capítulo 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya no os lo había dicho. Para reforzar este mensaje también lo puedes ver en el libro de Salmo 109. Salmo 119, versículo 153 al 160. Y Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. ¿Cómo buscar la ayuda de Dios en circunstancias especiales o en momentos especiales para controlar la lengua? Esto lo puedes ver en el Salmo 19, capítulo 14, que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. También lo puedes ver en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 13, que anda en chismes, descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. En Proverbios 26, versículo 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. También lo puedes ver en el Salmo 12, completamente, o en el libro Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, y Santiago 3, del 1 al 12. Hermanos, como tú puedes ver, para poder vencer estas circunstancias que día a día tenemos, debemos de buscar más a Dios conforme a estos mensajes. Y yo quiero orar por ti,
para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé dirección para poder vencer todos estos obstáculos que tenemos enfrente en nuestra vida cotidiana. Señor, en esta mañana yo te pido que derrames de tu Espíritu Santo para que tú nos guíes y nos des dirección conforme a estas promesas que nos das. Ayúdanos para no desesperarnos, para no caer en angustia o en desesperación, para enfrentar este tipo de adversidades que podemos tener en nuestra vida. Simplemente ayúdanos a confiar en estas promesas que nos das y a la vez creciendo conforme a la fe en Cristo Jesús para mantenernos fieles a ti y seguir firmes en este caminar. No permitas que nada nos separe de ti. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que al contrario, sigamos perseverando a pesar de estas pruebas pruebas y tribulaciones que vivimos cotidianamente. Ayúdanos, Padre, para ser fortalecidos en el Espíritu Santo y mantenernos firmes en un solo sentir. No permitas que esto nos aflija o que nos aleje de tu presencia, sino hoy más que nunca queremos seguir caminando junto a ti. Queremos, Señor, que en nuestra mente haya pensamientos en Cristo Jesús. Aleja de nosotros todo pensamiento negativo, todo pensamiento de distracción o todo pensamiento de destrucción que nos quiera, Señor, separarnos de tu presencia divina. Padre, bendice a todos aquellos que en estos momentos están escuchando este mensaje, este devocional, y así, Señor, poder confiar en ti y seguir creciendo. Deja que tu Espíritu Santo fluya en la vida de todas estas personas, así como también, Padre, para que podamos entender el mensaje que nos traes. Porque dice, ¿cómo buscar la ayuda de Dios en circunstancias especiales? Gracias te doy, Señor, por esta bendición que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos.